Muy bien, entonces, Es una guerra, pastor. ¿eh? Es una guerra. Una guerra espiritual. Yo estoy pensando que esa predicación se la voy a mandar a mis dos hermanos y a mis familiares y les voy a decir, ¿me quieres ver un rato? Pues ponlo ahí, me vas a estar viendo ya. Está muy buena, la verdad que está excelente. Yo la vi toda hoy, está yo admirado. Y yo, qué lindo que predique eso. Ya no voy a verlas más porque me va a dar vanidad. Después me entra vanidad. Es decir, qué buen predicador soy yo, ¿verdad? Y entonces es fácil que el hombre se llene de vanidad, es muy peligroso. Si algo hicimos bien es porque Dios lo usa a uno, si no uno fuera hablando puras tonterías. ¿De dónde va a sacar uno capacidad de esa? Solo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque o no tendría sentido lo que hablamos, sería mucha filosofía hueca, dice Pablo, son filosofías huecas. Muy bien, esta noche vamos a iniciar nuestro capítulo número 3, el capítulo número 3 de la hermenéutica o la interpretación bíblica, y vamos a hablar sobre todo que de los párrafos. ¿Qué es un párrafo? Es una sección que consta de puede constar de varias oraciones, varias frases, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, nosotros estamos analizando de lo pequeño a lo grande. Empezamos con la letra, las palabras, estamos analizando diferentes partículas de una frase. Ahora, cuando ya entramos en un párrafo, es que vamos a analizar no solo una frase, vamos a analizar una porción y encontrar, además de lo que encontramos antes, otras partes que componen el párrafo o la sección de versículos que vamos a analizar. Y lo primero que vamos a tener que buscar en este capítulo es que muchas veces los escritores bíblicos van de lo general a lo específico. Y esto es que el autor introduce una idea o una declaración bíblica y luego seguimos leyendo y vamos a encontrar diferentes porciones o explicaciones de la idea que introdujo al principio. Un ejemplo que nos dice aquí es que usted puede generalmente, por general decir, o en forma general decir, a mí me gusta el postre. Eso es una idea, ¿no? Eso sería en general, ¿a usted le gusta el postre? Sí, pero ¿me gusta cuál? Bueno, ahora le digo, me gusta el pastel de manzana, la torta de fresa y el helado de chocolate y también el pastel de queso. Di una idea general y luego específicamente dije qué es lo que me gusta. Entonces, los autores bíblicos usan mucho esto de lo general a lo específico. Y por ejemplo, en Gálatas 5:16, Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo ahí? Es una declaración general. Andar en el espíritu y no agradar los deseos carnales, los deseos del mundo. Pero él no se queda ahí, porque satisfacer esos deseos de la carne son declaraciones generales. ¿Y cuáles son? Pues él no nos deja con la gana de averiguar. Y en los siguientes versículos, en el versículo 19 del capítulo 5 al 21, nos dice cuáles son esos deseos de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, la primera declaración es que hay que andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, pero también no se queda ahí. Pablo nos dice, y esto es lo que es andar en el espíritu, porque si preguntara a alguien, ¿y qué es andar en el espíritu? Y entonces él toma un tiempo y nos da otra lista, que aparece más adelante en el capítulo 5, 22 y 23, y dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué era lo general? Andar en el espíritu. ¿Qué era lo general? No satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué es lo específico? Pues todo el fruto del espíritu y todas las obras de la carne. Y hay dos enlistados. Y esto es muy común, es una forma literaria que si usted nada más lee el versículo 16,
dice, bueno, aquí dice Pablo que hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, queda corta la explicación. ¿Y qué es eso? Por eso él más adelante lo hace como específico, o detallarlo. Pues, en otra palabra, detalla lo que ha dicho antes, de lo general a lo específico. También Romanos 12 es un pasaje que va de lo general a lo específico, y vamos a ver allí en el versículo 1, dice: así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está en lo general? Que usted debe presentarse al Señor como un sacrificio para Dios, y eso sería lo general. Lo específico empieza hasta el capítulo 12 y hasta el versículo 9, especifica qué es ese presentarse a Dios, ¿verdad? Y dice, el amor es sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es andar ¿en qué? En el Espíritu. Específicamente le está diciendo a los romanos que es presentarnos en la entrega. No es que usted va a sacrificarse en un altar como lo hacían los levíticos en el tiempo del Levítico, que mataban los animalitos. Pero ¿cuál sería el sacrificio? Amar, servir a los demás, estar en gozo. Eso es estar ofreciéndose en sacrificio. También se debe tener en cuenta que algunos autores invierten el orden y pueden empezar con lo específico hacia lo más general. Por ejemplo, el mismo ejemplo del pastel y del dulce que le gusta. Yo puedo decir, a mí me gusta el pastel de manzana, la torta de fresa, el helado de chocolate y el pastel de queso. Eso es lo específico. Y luego digo, pero a mí me gusta el postre. O sea, el orden no va a cambiar, que vaya de específico a general o de general a específico. Eso es bien importante. Usualmente cuando esto sucede hay una lista. ¿Me han notado? Hay una lista de las cosas que, porque si usted dice algo general, caso de la mecánica, dice, a mí me gusta la mecánica, ¿verdad? Eso es algo general. Dice, ¿cuál? Pues a mí me gusta la mecánica de aviones, me gusta la mecánica de auto, me gusta la mecánica de barco, ¿no? Hay un específico, va a algo más detallado. Muy bien. También hay otro ejemplo muy bonito en 1 Corintios 13, que es uno de los pasajes del amor más lindos. Lo habíamos leído ayer, que era el Día del Amor, pero no empieza Pablo diciendo todas las cosas que si yo las tuviera y no tengo amor. Y dice, por ejemplo, si tuviere profecía y si entendiere todos los misterios, la ciencia, tuviera todas esas cosas, yo las tuviere. Y al final dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces primero da ¿qué? Una lista de cosas específicas, pero lo general, aquí el punto general está más adelante cuando dice, y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué sería entonces lo general? El amor. Y lo demás son los detalles, cómo se manifiestan. ¿Okay? La segunda cosa que debemos mirar, el segundo elemento al analizar los párrafos, es las preguntas y respuestas. Y esto, mire, sobre todo en los evangelios, porque las preguntas y respuestas casi siempre son parte de un diálogo. Cuando yo le pregunto a usted y usted me contesta, ¿dónde trabaja? Trabajo en tal lado. ¿Y a qué horas entra a trabajar? Y usted me contesta. Siempre va a haber una interacción, sea en el caso de un evangelio, de los evangelios, puede ser Jesús hablando con los discípulos, pueden ser los fariseos, o puede ser aún la palabra, aún más el Padre Eterno hablando con Jesús. Entonces, en las preguntas y respuestas, también tenemos que ponerle atención a las preguntas retóricas. Cuando hablamos de una pregunta retórica, no es que el que está hablando le está preguntando a usted algo. Es una manera, y Pablo la usa mucho cuando habla sobre la salvación, por ejemplo, y otros temas, ¿sí? Usa el tipo de pregunta para que inmediatamente usted piense y diga, oh, pero él la contesta.
Entonces, cuando hablamos de preguntas retóricas, es cuando uno no le está preguntando a alguien que le conteste, sino que inmediatamente usted le va a dar la contestación, la respuesta. ¿Ok? Y lo hace varias veces. Vea, por ejemplo, en Romanos 6:1, un ejemplo bonito. Pablo dice, ¿qué diremos? Pues, ¿qué pues diremos? Una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y inmediatamente en el versículo 2 de Romanos, él contesta, capítulo 6, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y vuelve a entrar en otra pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ve el tema? Así, la forma, es una forma literaria de que como si él estuviera haciendo un monólogo, él está hablando solo. Y uno a veces hace eso, ¿no? No sé si ir al mercado ahora, o mejor voy a limpiar la casa, pero mejor no, ya sé, voy a irme a sentar un rato a ver la televisión, ¿no? Y después voy al mercado. A veces usted habla solo, ¿no? Eso es un monólogo retórico. Usted no está esperando, a no ser que el esposo lo oiga para decir, sí, vete al mercado para que vaya a hacer trabajo o algo, ¿no? Entonces, en este sentido, las preguntas y respuestas son muy importantes y sobre todo, decía yo, que Jesús usa mucho esto, aparece mucho en los evangelios y hay varios casos. Aquí, por ejemplo, en Marcos 2 hay 5 preguntas. Las primeras 4 preguntas en Marcos capítulo 2, al principio, desde el versículo 7 en adelante, son preguntas de los enemigos de Jesús, son los fariseos. ¿Por qué? Porque están viendo que está haciendo cosas que no les parecía a ellos correctas con la ley o con las costumbres de ellos. Y la más fuerte es, ¿quién puede perdonar pecados si no? Solo Dios. La otra pregunta aparece en el versículo, es en el 7, en el 16 dice, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? La tercera pregunta está en el versículo 18, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En el versículo 24, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Verdad? Y la quinta es clave, porque esta proviene de Jesús. Y dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? La contestación a todas estas, Jesús no contesta ninguna, no contesta, sino que más bien le contesta como con una pregunta. Esto es muy común, Nosotros podemos ser confrontados con una pregunta y nos pueden decir, bueno, ya hizo usted el trabajo que le encomendé. Y usted puede decirle, ¿y usted hizo el suyo? ¿Sí o no? Y, bueno, si usted me contesta, yo no le contesto hasta que usted me conteste, ¿no? Es un tipo de diálogo con mucho cuestionamiento. Y Jesús usualmente no les contestaba las preguntas. Casi siempre les contestaba con otra pregunta y ellos se quedaban, no hallaban qué decir, no tenían respuesta. Las primeras 4, decía, son formuladas por los opositores, los fariseos siempre van a aparecer, y en cada una de ellas vamos a ver que hay una justificación. Pues para que sepáis, dice el versículo 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, no tengo un problema con el paralítico, de un sábado, levántate, toma el lecho y... ¿Cómo les contestó? Con una acción. Bueno, para que vea que sí se puede hacer bien, un sábado, levántate, y se fue el paralítico, y ellos se quedaron, ¿cómo se quedaron? Atónitos, ¿no? Luego cuando le dicen de los fariseos, de los publicanos, dice, no he venido ¿a qué? A buscar justos o a llamar justos sino a qué? A los pecadores. Cuando la tercera le dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están con hijo del esposo? ¿Qué está diciendo ahí? Que entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Jesús está con ellos, habrá un tiempo. Pero se los contesta de una manera que ellos se quedan. El esposo ayuna, pero no nos dijo que si era ilícito o no era ilícito. Jesús no les contesta porque no les satisface lo que ellos quieren. Y en la cuarta les dice, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Sintió hambre y por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y se quedaron. Entonces ya no volvieron a preguntar, ya después no querían preguntarle, porque las respuestas de Jesús eran fuertes y punzantes, ¿no? La quinta
es la que presenta a Jesús y está dirigida a ellos. ¿Es lícito hacer el bien o no en el día de reposo? Bueno, la pregunta es tan fuerte porque dentro del plan que ellos traían cuestionando a Jesús, ¿qué era lo que querían realmente hacer? Matarlo. Ellos querían hacer lo más malo. Jesús sabía sus corazones y que las preguntas que venían de ellos no eran preguntas positivas, no era como de curiosidad o tratar de averiguar, eran preguntas para atraparlo en una mentira y matarlo. Por eso Jesús les dice, bueno, ¿es bueno hacerlo bueno en el día sábado? Ustedes indirectamente le está diciendo, ustedes están tratando de hacer ¿qué? Lo malo. Y yo aquí lo que estoy tratando es de ayudarle a un pobre hombre paralítico. Entonces es importante cómo se va llevando lo que es pregunta y respuesta, y los que más le hablan a Jesús son los fariseos, siempre le andan preguntando tonterías, y Jesús les tiene una pregunta retórica, o sea que no le contesta directamente. Muy bien. El otro punto importante, el tercero que debemos analizar, es los diálogos. ¿Qué es un diálogo? Conversación, cuando conversa. Bueno, algunas de las Biblias de hoy día tienen en rojo, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando, y es fácil saber que es el que está hablando, ¿verdad? Porque le han puesto toda la parte de diálogo de parte de Jesús, que es él el que habla en rojo. Pero hay otros diálogos que están en letrita negra, ¿verdad? Que puede ser otra persona hablando, un discípulo, un enfermo, el paralítico, la mujer samaritana y un montón. Entonces, es importante que nosotros leamos bien los diálogos. Aquí el diálogo, lógicamente, que se mezcla juntamente con pregunta y respuesta. Usualmente los diálogos, uno pregunta mucho, usted no sé si ha notado, pero cuando uno está hablando, uno le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Está bien? Y el trabajo, casi los diálogos son muchas preguntas. Entonces, yo diría que sería mirar las dos cosas conjunto, diálogos con preguntas y con respuestas. Entonces, uno debe bombardear el pasaje con estas preguntas. ¿Quiénes son los participantes? Usted tiene que definir quiénes están hablando. Pueden ser una persona sola, ¿ok? Puede ser un monólogo. Cuando dice monólogo, ¿qué quiere decir? Uno hablando. Si es un diálogo, ¿qué quiere decir? Dos o más. O puede ser una conversación donde participan un montón de gente. Un montón. A veces está hablando Jesús, está hablando el endemoniado, y a veces aparecen los discípulos hablando, ¿cierto? En el caso de la mujer samaritana, habla Jesús, habla ella y hablan los discípulos. Usted tiene que identificar, por eso la pregunta es, ¿quiénes están participando en este diálogo? ¿Quién le está hablando a quién? ¿Okay? ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde está? Uno tiene que imaginárselo. ¿Hay algunas otras personas escuchando alrededor? ¿Hay audiencia? Bueno, depende la descripción. ¿Son estas personas participantes del diálogo o solo oidores? Habría que definir. ¿Es el diálogo un argumento? ¿Están discutiendo? Como en el caso del que acabamos de ver, eran los fariseos en un argumento si era legal o no sanar a alguien en el sábado. Entonces era de tipo argumento. ¿Son estas personas participantes? Ok. Una discusión. ¿Puede haber una discusión en el diálogo? Claro que sí. ¿Es una enseñanza? Usualmente cuando es una enseñanza Jesús usa la retórica, porque va a contestarle inmediatamente. ¿Es una conversación amistosa? Por el tono, usted va a darse cuenta si es amistosa o no. ¿Y cuál es el punto principal del diálogo? ¿De qué están hablando? Y si yo le digo a usted rápidamente el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana de que está en el pozo, ¿verdad? ¿Cuál era el punto principal en ese diálogo? Agua. Todo el diálogo. ¿Y me puedes dar? No, ¿cómo te doy? Si tú sabes que mujer, samaritanos, y no tienes, tú tienes con qué, no tiene con qué sacarla. Entonces, cuando ya usted, ahí solo está Jesús y la mujer hablando, ¿verdad? Es dos personas, un diálogo. Y el tema es agua. Claro, ella habla de una agua y Jesús le habla. Y entonces ahí también hay que preguntar, ¿de qué habla de cuál agua está hablando ella?
que es agua mojada, ¿no? ¿Y de qué agua está hablando Jesús? Y está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? De agua que brote, pues le dice que brote del interior. Entonces, ese tipo de preguntas son clave para que usted, incluso si usted está haciendo una disertación, está buscando analizar un pasaje, haga una lista y dice, ¿quién está hablando? Y voy a poner los personajes, a ver quién dijo qué. ¿No? Mire, le voy a enseñar uno muy fácil que se equivoca la gente. En el pasaje de Job, cuando Job queda en ruina, no me acuerdo si en el capítulo 1 o 2, Job dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. ¿Quién lo dijo? Job. Yo he oído gente decir que Dios da y Dios quita. Eso es una equivocación. Porque en esa declaración, usted pregunta, ¿quién es el que está hablando? El que está diciendo eso, el concepto que tiene Job de las circunstancias en las que está pasando, él le parece. Acuérdese que él no conoce a Dios en ese momento hasta que llega el capítulo 22 y se da cuenta. Pero en ese momento que él declara eso, él cree que es Dios el que le está quitando y no es. ¿Quién es? El diablo. Entonces, incluso por ahí hay una canción que dice Dios da y Dios quita, Dios da y digo yo, no, Dios no da y quita. Dios es un Dios dadivoso, el que vino a robar y a matar y a destruir. ¿Quién es? Y ahí hay que identificarlo. Y yo, si por ahí hay una canción, no sé si usted la conoce, pero dice Dios dio y Dios quitó. Bueno, es importante entonces cuestionar. Es muy interesante, por ejemplo, la conversación de Jesús con Pedro cuando le va a lavar los pies. Y a mí no me lavas. ¿Y por qué no te lavo? Porque ¿quién está hablando? Jesús. Los otros se han dejado lavar los pies y Pedro no quería. ¿Qué le dice Jesús? Si no te lavas, no me dejas que te lave los pies, ¿no tienes? Parte conmigo del reino. La conversación de Balán y el asno de número 22 es interesante. Porque el asno donde iba montado el profeta era un mercenario porque iba a ir a maldecir a Israel. Empieza a hablarle y a golpear el animal, porque el animal lo que estaba es esquivándole la espada que le tiraban, la espada, ¿no? Y entonces el asno se le dice, ¿por qué me golpeas? Y empieza Balán a hablar con un burro. Bueno, esa es interesantísima. Y la de Habacuc, hemos compartido esto. Habacuc piensa, le pregunta a Dios por qué está el pueblo de Israel en ese pecado continuo. Y él le cuestiona y dice, Dios, pero ¿por qué no arreglas esto? Y Dios le contesta, sí, yo lo voy a arreglar, pero voy a traer ¿a quién? A un opresor del norte, Nabucodonosor, los babilonios, y ellos van a arrasar. Y dice, no me gusta esa contestación. Y todo el capítulo se basa en un diálogo entre Habacuc, una oración, diríamos, ¿verdad? En ese sentido, entre Dios y Habacuc y Dios buscando. Y hay una serie de diálogos. El de Job es muy interesante cuando Dios habla con Job y le pregunta, y tú estabas aquí cuando yo creé esto, y tú estás, tremendo. Hay una gran cantidad de lindos diálogos, pero necesitamos analizarlos cuidadosamente. Muy importante en cada diálogo. El cuarto elemento en discusión es las declaraciones de propósito y resultado. Siempre identifique las declaraciones de propósito. Estas son frases o son oraciones que describen la razón o el resultado o la consecuencia de algo que accionaron, que hicieron algo. Siempre hay una forma en que va a suceder algo porque algo lo causó. Estas declaraciones son introducidas frecuentemente con conjunciones y vamos a buscar, usualmente son estas dos en español, para y qué. Para y qué. Y esta va a venir primero una y la otra le da a usted la respuesta. De manera que en todas las veces que usted encuentra una declaración de propósito y de resultado, vamos a ver, por ejemplo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Allí, ¿cuál sería el elemento o lo que viene a conectar para? Bueno, somos hechura de Cristo. ¿Con qué propósito? Para buenas obras. O sea, primero viene
una declaración, o sea, una confesión. Somos hechura de Cristo. Y mucha gente dice, somos hechura de Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Porque de tal manera, en un versículo muy conocido, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es la declaración? El amor de Dios al mundo, ¿para qué? Para dar a Cristo. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál es la declaración? Que somos elegidos. ¿Para qué? Para dar fruto. Eso está en Juan 15, 16, lo de la vid. También Deuteronomio 6:3, Dios hablándole a Israel le dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra. ¿Está hablando de qué? De los mandamientos. ¿Para qué? Ahí están pegados. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es la declaración? Que Dios los ha llamado al pueblo para que haga ¿qué? Cumplir los mandamientos. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Y lindísimo el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué los guarda uno? Para no pecar contra Dios. La declaración, guardar la palabra, y el propósito es no pecar contra Dios. Quinto elemento en el análisis de los párrafos, de las frases, es los medios. Hay medios por los cuales se logra algo. Cuando una acción, un resultado o un propósito es declarado, busque por qué o los medios que hicieron que eso sucediera, o el resultado o el propósito. Vamos a ver, por ejemplo, en Romanos 8:13. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿Por medio de qué? Vivir en el Espíritu. Por medio de vivir en el Espíritu podemos... ¿Cuál es el medio aquí? El Espíritu. ¿Cuáles son el resultado? Morir, hacer morir las obras de la carne. Nosotros no podemos hacer morir las obras de la carne por capacidad personal. Tiene que haber un medio. ¿Cuál es el medio? El Espíritu Santo. Bueno, Pablo dice, vivir en el Espíritu. Hay que estar en el Espíritu porque en la carne usted no puede vencer la carne. Lo material no puede vencer lo material. Ahora, este otro ejemplo que es del joven, ¿verdad? De limpiar su camino, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Bueno, si usted le da vuelta, dice, bueno, con guardar tu palabra. ¿Cuál es el medio para poder limpiar el camino de una persona? Guardar la palabra. Ese es el medio y el propósito es vivir en santidad o limpiar su camino y no pecar contra Dios. El propósito o acción deseada es que el joven se mantenga puro y la única manera de lograrlo es vivir en la palabra del Señor. Y eso aplica para nosotros. Número 6, sexta cosa que vamos a estar buscando en los párrafos es identificar todas las cláusulas condicionales. Hay cláusulas que se presentan, que presentan las condiciones donde la acción, la consecuencia, la realidad o el resultado sucederán. Una cláusula es un requisito para hacer algo. Siempre las cláusulas, la palabra no es muy común, pero quiere decir que hay que cumplir con algo. Eso es una cláusula, para que usted pueda adquirir algo. Yo diría un ejemplo bien sencillo. Si usted llega temprano a la cena, va a comer de lo mejor que hay. ¿Cuál es la cláusula? Llegar temprano. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a comer de lo mejor. Bueno, otra cláusula puede decir, si usted llega tarde a la cena, no va a haber nada. Entonces, siempre las cláusulas van a gobernar la consecuencia de lo que nosotros estamos diciendo o lo que esperamos. Y las cláusulas usualmente va a encontrar estas dos palabritas, sí y entonces. Sí y entonces van... La cláusula empieza con la palabra sí y entonces va a ser el resultado de seguir la cláusula.
Ejemplo, Primera de Juan 1:6 dice, si decimos, y cuando usted vea esa palabrita, sí, inmediatamente usted va a ver que hay una cláusula, porque a esto se le llama un sí condicional. Es sin tilde, es un sí. Puede decir sí o no, depende, si usted hace la parte. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esa es la cláusula. Si usted dice que usted tiene comunión con Cristo y anda en pecado, por decirlo, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la cláusula? Andar, sí. Si no andamos en esa verdad, el resultado es que no practicamos la verdad. ¿Somos qué? No mentirosos. Otro. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que sí, ¿lo nota? Si alguno está en Cristo, esa sería la cláusula. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el resultado de cumplir la primera parte de la cláusula? Que si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si usted remueve ese sí, entonces ya no hay cláusula. De modo que todos los que están en Cristo, ya no hay ninguna cláusula. Pero aquí tiene que haber una decisión entre si está o no está. Siempre va a haber dos opciones, ¿ok? Otro más. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también, aquí pues, en vez de que apareciera entonces también, pues una forma de conectar, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la condición? Oír, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar todos sus mandamientos que te prescribo hoy. ¿Cuál es el resultado? Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y lo voy a decir, aquí hay un problema de interpretación. Muchas veces he oído predicadores que cogen el resultado sin leer la cláusula. Un ejemplo, y creo que es muy común, dice, resistid al diablo y él... Mucha gente está diciendo, el diablo huye de nosotros. No es cierto, eso no es cierto. Usted no puede decir, el diablo huye de nosotros porque somos hijos de Dios. No, la cláusula es que si usted lo resiste, y entonces la parte de sometimiento a Dios tiene que ver con la resistencia. Ahora, a veces oímos, nada más dice usted, no, el diablo se va. No, eso no está, eso es una mentira, predicar una mentira. Porque, ¿cuál es la cláusula para que el diablo usted lo pueda resistir? Someteos pues. Ahí no está el sí, pero sí entendemos que hay una cláusula. Ahora, si usted quita al leer un pasaje y lo interpreta mal, dice, no, a mí no me interesa la cláusula, yo creo que esto es lo que Dios me está hablando, está interpretando totalmente fuera de contexto, está mal. Entonces, cuando lea una, y la gente le gusta mucho las promesas, ¿no? Sin coger ¿qué? Los requisitos o las condiciones. Entonces dice, aquí dice que Dios me bendecirá y me va a multiplicar, pero lea el contexto a ver si hay una cláusula, porque yo le aseguro, y estoy certero, que siempre que hay una bendición debe haber una cláusula. Muy raro que usted encuentre cosas para usted en la Biblia que Dios no le esté pidiendo que haga algo, excepto la salvación. Aunque aún en la salvación dice, si confesares con tu boca, hay un condicional, que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyeres, ¿dónde? Serás. ¿Cuál es la cláusula? Confesar, recibirlo, creer, y entonces la salvación viene. Y todo eso está clausulado, todo tiene cláusula. Así que mucha atención. La número 7, séptima cosa que vamos a estar observando, son las acciones o los roles o los papeles también que desarrollan las personas, o si son o es Dios o es la gente. Y cuando leemos tenemos que identificar qué rol quiere decir el papel, como en una película. ¿Cuál es el rol del valiente en la película? ¿Cuál es el rol del malo?
¿ya? Es el rol, o también se puede usar la palabra el papel que desarrolla en una obra de teatro, una película. Los pasajes bíblicos frecuentemente se refieren tanto a las acciones de las personas como a las acciones de Dios. Usted tiene que entender quién está actuando. Debemos identificar esto y marcarlo separadamente. Por eso decía de un enlistado. Aquí está hablando Dios, esto es lo que está haciendo Dios y esto es lo que está haciendo el hombre. Y distinguirlo. La pregunta habría que hacerla, ¿qué es lo que Dios? Puede ser el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, porque es un Dios trino, hace en este pasaje. ¿Y qué es lo que las personas hacen en este pasaje? Ahí usted tiene que distinguir qué hace uno y qué hace el otro. La mayoría de las veces Dios hace todo, casi, ¿no? Él es el hacedor de todas las cosas. Y luego, pregúntese si hay allí alguna conexión entre lo que Dios hace y lo que las personas hacen. ¿Okay? Un ejemplo se encuentra en Efesios 5, 1, 2. Ahí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo quiero decirle que la primera parte del versículo 1, todo el versículo 1, todo el versículo 2 al principio, es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ser imitadores de Dios. Andar en amor. Porque Cristo, ahora, la acción de Dios es haberse ofrecido, darse Cristo ¿en qué? En ofrenda y sacrificio y olor agradable a Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo máximo. Ofrecer a su Hijo, y nosotros solamente tenemos que corresponder a ese regalo de la salvación siendo imitadores de Dios y andando en amor como hijos de Dios. Muy bien, y hay varios. Fíjese que nos mencionan aquí que Mateo, el capítulo 5, donde el tema central es Padre, yo creo que hablamos la otra vez, donde está incluso el Padre Nuestro y demás, el Sermón del Monte, 14 referencias se hacen a Dios como Padre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Que la repetición de la palabra Padre en el pasaje es que está declarando la relación de Dios como Padre Nuestro, Padre de Jesús y Padre de los que creemos en Él. Entonces, ¿cuál es el rol, si dijéramos así general, en el Sermón del Monte de la palabra Padre? El rol de Dios es amarnos y nos ha amado como un Padre ama. ¿Y cuál es el rol de nosotros ahí? Amarle, de responder como un hijo ama a su Padre. Es el sentido. Y 14 veces, entonces el tema ahí es el Padre. Otro de las cosas importantes y interesantes es los términos emocionales. La Biblia no es un libro de mecánica o un libro de química, es un libro lleno de emociones y sobre todo las emociones de Dios. Y las emociones juegan un rol importantísimo al leer la Biblia, porque o hay emociones positivas como gozo y amor y paz, y también hay emociones fuertes, ira, enojo, castigo, ¿no? Y cosas así. Entonces necesitamos leer y ver en qué tono, ¿verdad? En qué término la emoción o el tono emocional en que se está escribiendo. Y lógicamente que hay palabras que con solo oírlas usted dice, oh, eso es muy tierno. Por ejemplo, la palabra padre, madre, hijo, hija, ¿qué nos relaciona? En una relación, o nos da una idea de una relación amorosa, es tierno, es de un sentido. Vea, por ejemplo, el libro de Gálatas, aquí en el capítulo 4, versículo 12 al 16, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad.
¿Cómo está hablándole Pablo a los Gálatas? Una ternura. Hay una comunión lindísima, porque ellos en el tiempo más difícil de la vida de Pablo estuvo enfermo y estaba muy, muy perseguido. Además, dice que ellos lo recibieron como un ángel, como a Cristo. Y por eso muchos creen que tenía una enfermedad de oftalmia crónica de los ojos. Si hubieras podido, me hubieran dado sus propios ojos, porque los míos estaban malos. Pero el tono aquí de los términos es como, a mí me parece como un papá amoroso, y va hablándole como a quién, como a sus hijos, ¿no? Una ternura, y palabras como ruego. Ahí no pide Pablo, no es imperativo, es un ruego, una petición de amor, ¿verdad? Pedir, es algo lindo lo que él está haciendo, pero incluso eso que les dice, hubierais sacado vuestros ojos para dármelos, ¿verdad? Entonces, lindo acarrea es un tema de ternura. Lo único que al final dice que por haber hecho él llamarles una atención, llamar la atención, un verbo es una carta fuerte, porque ellos habían dejado el evangelio y se habían vuelto al judaísmo, y él está enojado, él está haciendo ver lo tierno, pero a la vez les está reprendiendo, porque en el versículo 16 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo? No, ya cambia la tónica, por decirlo la verdad, y en realidad él los trató eran como sus hijos, era una iglesia muy querida de él, y cuando a él le llegan noticias de que se habían apartado del principio del evangelio, pues el apóstol está enojado, ¿verdad? Molesto. Está diciendo que porque los amas que les tuvo que decir la verdad. Precisamente, el amor, y eso sucede a veces con los papás, que por amar incorrectamente a un hijo no lo corregimos. Pablo dice, yo los amo y ustedes tenemos una relación tan linda, por eso les estoy hablando que usted está mal. O sea, es otra manifestación del amor aún en la reprensión, o aún en la disciplina. La Biblia nos dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces, aún la expresión de llamarle la atención a los Gálatas es una emoción de padre, es una paternidad, ¿no? Podemos leer ahí el sentimiento, ¿verdad? Vemos también en Jeremías, que conocido como el profeta llorón, porque era muy sentimental él, ¿no? Jeremías 3, 19 y 20. Dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y os apartaréis en pos de mí, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel, dice Jehová. Esas relaciones son muy lindas, paternal, son relación familiar, padre, hijo, esposa, esposo, pero la queja de Dios aquí es el rechazo de Israel, que Israel es como su hijo y también es como su esposa, son dos figuras, ¿verdad? Que Israel, como la esposa infiel, ¿qué hizo? Cometió adulterio y se fue tras los dioses paganos. Y la misma idea de un hijo, ¿verdad? Un padre decepcionado de un hijo desobediente y un esposo decepcionado de una esposa infiel. Y usted nota y siente incluso hay unos pasajes donde Dios, casi uno cree que Dios está llorando, y verdad, a Dios le duele su corazón. Cuando nosotros como sus hijos no andamos en la verdad y en la desobediencia, a Dios le duele el corazón, porque Dios es un Dios lleno de emoción, no es un Señor enojado, listo para castigar. Dios es un Padre amoroso, dice la Biblia. Y el último es el tono. Bueno, el tono usualmente usted lo puede, bueno, nosotros no tenemos la ventaja de oír al profeta ni de oír a Jesús, porque uno cuando oye, usted sabe en qué tono le están hablando, ¿verdad? Y es más difícil en lo escrito descubrir el tono. Si uno oye a una persona enojada que le dice algo, uno dice, ¿por qué me habla así? Me está hablando a un tono, está enojado. Cuando leemos es más difícil, porque no tenemos la capacidad de oír directamente cómo están hablando, pero tenemos que descubrir la tonalidad o la forma en que se habla el pasaje. Si son tonos de enojo, si es un tono de dolor, si es un tono de regaño, o puede ser un tono
de apreciación, un tono de consolación, depende. Hay diferentes, pero al leer los pasajes vamos a notar, vamos a ver de Colosenses, ve el contraste, Colosenses 3, 1, 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 1, 4. ¿Qué tipo de tono vemos ahí? Calmado, explicativo. Pablo está tomando un principio y les dice, les voy a explicar, si ustedes ya han resucitado, ahora vean lo de arriba, busquen las cosas de Dios. Calmado, y nos está explicando. Vamos ahora a ver en el libro de Gálatas, que hablamos antes, del capítulo 3, los primeros 4 versículos, y mire, observe los símbolos o los signos de puntuación, y aquí, cuando aparecen los signos de exclamación, es que el autor, el escritor, no puede poner si está gritando o no, porque no sabríamos, pero usualmente los signos de exclamación, que es el palito con un puntito, ¿verdad? Se abre y se cierra. Usted no lo puede leer calmado, es que está diciendo algo vociferado, fuerte. Y aquí si usted dice, oh Gálatas insensatos, no es así. Aquí Pablo está diciendo, oh Gálatas insensatos. ¿No? Diciendo, todo el mundo pone atención, ¿no? No tiene expresión. Pero Pablo está aquí ya, con solo que yo leo eso, ¿qué sé? Está enojado. El hombre está increíblemente enojado. Y les dice, ¿quién? Y es que hay una pregunta exclamativa, ¿quién? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire, le está diciendo, ya les prediqué, ya ustedes recibieron a Cristo. ¿Cómo puede ser que anden otra vez para atrás? ¿No? Esto solo quiero saber de vosotros. Oiga, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oírla con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, y si es que realmente fue en vano. ¿Qué nota ahí? Una molestia tremenda. Porque Pablo le envían noticia de que estos Gálatas, a los cuales él amaba, yo creo que la iglesia que más amaba, porque hay unos sentimientos, ellos hasta los ojos se lo hubieran sacado. Había una relación bella. Pero Pablo, después de que les predica y se va, le llegan noticias de que llegaron los judaizantes, los que los volvían a la ley. Y le dijeron, no, ustedes no son salvos, ustedes tienen que hacer todos los sacrificios, circuncidar los varones y seguir todas las ordenanzas judías. Y parece que se fueron por ahí. Y Pablo dice, pero insensatos. O sea, ¿qué idea da eso? Que no pensaron. Empezaron en el Espíritu, ya tienen lo máximo, el Espíritu habitando en ellos, y ahora van a terminar en la carne, pero por favor, como que era ilógico. Y aquí la tonalidad, yo no hubiera querido ser el escriba de Pablo cuando escribió, digo, escríbame eso. Está bien enojado el Señor. ¿Por qué? Leemos. Vea por ejemplo, este de Jesús, y hay varios, en Mateo 23, y los versículos 33 a 35, con solo que usted lea la primera palabra, está un signo exclamativo, serpientes, generación de víboras. ¿Qué cree usted? El Señor está así amoroso, enseñándoles desde el monte del Olivar. No, aquí el Señor está que... ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y crucificasteis, y a otros azotaréis, y en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad a ciudad,
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Oiga, qué tremendo. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Aquí Jesús está fuerte. Es una reprensión. Note también ahí el tono de desesperación y angustia en Lamentaciones, y con solo que usted sabe el título de este libro, es las Lamentaciones del profeta Jeremías. ¿Por qué está lamentándose? Y todo el libro es así, porque él ve cuando se llevan a las familias, los hijos, los niños, se los llevan cautivos a los babilonios, se los llevan a los caldeos, se los llevan a Babilonia. Y a él lo dejan libre porque él profetizó que se entregaran. Pero él está ahí sentado mirando aquella terrible esclavitud, ¿verdad? Y el tono de Jeremías es muy, muy lamentable, de lamento, de dolor. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción, y bajo el látigo de su enojo me siguió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos en mucho tiempo. Cada vez que usted lea ciertos profetas, tienen ese sentir lamentable, ¿no? Especialmente los profetas previos al exilio, cuando ya ellos saben que la palabra se va a cumplir, sus familias, sus hijos, todos van a ser llevados, ¿no? Y notamos eso inmediatamente. Entonces, son 9, ¿cuántas más? 9 más elementos para analizar los párrafos, que se los vamos a agregar a los que ya teníamos. Entonces, ciertamente tenemos unos 18 elementos que buscar ya. 19, no ando mal. 19 elementos de buscar más en un párrafo. Entonces, al final de que usted analice un párrafo, va a haber un montón de rayas, marcadores, y líneas, y símbolos, y todo lo que usted quiera, y de eso se trata. No es que, qué lindo, yo quiero que esté bien limpio, no, que se vea bien embarrado su página, bien rayado y bien feo, pero que usted, porque cuando usted escarba, ¿qué saca? Tierra, hasta que encuentre el oro. Así que no se preocupe de que sea muy nítido, sino que esté bien escarbado lo que se está buscando para que encuentre el oro. En conclusión, en los capítulos 2 y 3 hemos sugerido numerosas cosas a las que usted debe ponerle mucho cuidado cuando lea la Biblia. Además, le hemos alentado para que usted lea la Biblia tan detalladamente como lo haría un joven enamorado cuando recibe una carta de su amada. Bueno, hoy diríamos con un email o con un mensaje, porque cuando está bien enamorado quiere leer cada palabra y dice: ¿qué dijo? ¿Que sí o no? Ayer está en pasado o en presente, que me ama o me amó. Así, ¿por qué? Porque queremos saber precisamente el corazón de aquella persona amada, ¿no? Bien enamorado el novio quiere, me sospecho que ahí está poniendo algo, no sé qué quiere decir. Así deberíamos coger la Biblia con el respeto que merece, pero digo, con el anhelo de entenderla, ¿verdad? También hemos sugerido que usted repase el texto buscando los detalles y las conexiones como lo haría un joven joyero al tener en su mano un diamante de mucho valor. Es decir, la Biblia es el tesoro más lindo que puede usted adquirir. Mejor que un diamante, mejor que el oro, mejor que la novia más enamorada. De manera que nuestro trabajo es buscar, escarbar y encontrar lo más lindo que Dios ha puesto allí en la Biblia. Amén. La próxima semana ya vamos a entrar a leer un discurso, es decir, estamos empezando en pequeñas partes, vamos agregando. La otra semana vamos a analizar qué es un discurso, es toda una porción. Así que a trabajar y nos aconsejan que en esta clase, si usted quiere ser exitoso, es trabajar, cavar,
buscar, buscar. Y cuando usted encuentra el tesoro va a decir, valió la pena, vale la pena haber hecho tanto trabajo, porque lo que he encontrado es incomparable con todo el trabajo que hizo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Gracias en esta noche. Amén. Muy bien. La tarea está grande, no sé cómo anda la tarea. Muy grande. ¿Eh? No.